Entonces, la parte B era calificación de procedimiento y la parte C es calificación de desempeño. Los ensayos de calificación de desempeño requeridos por este código son ensayos concebidos específicamente para determinar la capacidad de un soldador, operario de soldadura o un soldador ponteador. Para producir, dice, soldaduras sólidas. ¿Ok? Esto es la finalidad de los ensayos de calificación. ¿Ok? Esta es la finalidad, producir soldaduras sólidas. Bueno, por aquí se va a hacer mención de las posiciones que esperemos hacer un webinar nuevamente con este tema también muy importante sobre las posiciones calificadas. Pero vamos a ver nosotros lo siguiente. Bueno, por aquí ya se va a mencionar la tabla 6.11 cuando nos encontramos en esta parte de los espesores y diámetros de producción calificados. De alguna manera también vamos a mostrar información sobre los diámetros y espesores calificados porque es la misma tabla que vamos a estudiar cuando nos concentremos en el tema de las probetas, el tipo de probetas y la cantidad de probetas que se requieren para la calificación de los soldadores. Pero vamos un poquito más adelante todavía. 6.17 nos dice lo siguiente. Tipo de ensayos de calificación requeridos. Esto es para soldadores y operarios de soldadura. Estos términos, por si acaso, son términos estándar definidos ya por AWS en AWS a 3.0. ¿Okay? Me refiero a los términos soldadores y operarios de soldadura. El tipo y la cantidad de ensayos de calificación necesarios para los soldadores y operarios de soldadura deben cumplir con la tabla 6.11. Los detalles de los requerimientos o requisitos de los ensayos mecánicos y NDT individuales se encuentran en las siguientes subsecciones. Inspección visual 6.10.1. Ese es el bloque de la parte B. Calificación de procedimientos. Doblado de cara, raíz y doblado lateral. Esto nos interesa. Dice ver 6.10.3.1. ¿Ok? Usar requisitos de WPS. Aquí en esta nota entre paréntesis nos indica lo siguiente. ¿Ok? Usar requisitos de WPS. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros busquemos los requerimientos para doblez de cara, de raíz y lateral, van a ser los mismos que para los requisitos de los procedimientos o de la calificación de los procedimientos. Bien, entonces es la misma información. Nos vamos a estar unos instantes en la tabla 6.11 y luego vamos a acudir a este ítem y pueden tomar nota, 6.10.3.1. ¿Ok? Listo, entonces veamos la siguiente información. Esta es la tabla 6.11 que contiene bastante información en realidad, pero vamos a tratar de sintetizar la información de la siguiente manera. Tabla 6.11, calificación de soldador y operario de soldadura. Cantidad y tipo de probetas y rango de espesor y diámetro calificados. La tabla que vemos aquí a la derecha es la misma, pero está en dimensiones en milímetros, ¿ok? Entonces, solamente para tener ahí ambas sistemas de unidad de medidas. Bien, una descripción general de esta tabla. ¿Qué son los contenidos de la tabla? Vemos en la parte lateral izquierda, dice lo siguiente, soldadura de tapón o ranura de producción, ¿ok? Es este bloque en la parte superior, sería el primer bloque. El segundo bloque dice soldaduras en filete de producción, para todo este bloque aquí en la parte intermedia. Luego tenemos en la parte inferior ensayos de soldadura por electroescoria y por electrogas. Son dos procesos especiales que siempre se los estudia de la mano, ¿sí? En forma paralela.
Bien, entonces ahí tenemos las dos versiones en los dos sistemas de unidades. Vamos a avanzar. Tenemos en la segunda columna la cantidad de probetas, ¿ok? Cantidad de probetas, esta columna intermedia. Y luego tenemos la columna dimensiones, dimensiones calificadas, ¿ok? Entonces, siempre hay que analizar, interpretar estas tablas teniendo presente de que nos va a mostrar siempre un rango calificado, ¿sí? Un mínimo y un máximo en este caso. ¿Cuál es el rango calificado? Me refiero al espesor nominal de placa, conducto o tubo calificado, esto es en unidades pulgadas. Bien, entonces es como que nos da esta tabla dos informaciones importantes. Uno nos da la cantidad de probetas que está por aquí y nos da también los rangos calificados en espesor de placa, conducto o tubo calificado. Muy bien. Pero no solamente nos da el espesor, nos da, por ejemplo, para estos otros tipos de soldaduras, ángulos diedros calificados, por ejemplo. Pero quiero mostrar la siguiente diapositiva, que lo tengo ya un poquito más organizado, ¿sí? Y haciendo también correspondencia aquí en la parte lateral derecha, las figuras de las filas que estamos aquí resaltando, ¿ok? Entonces vamos a mostrar en primer lugar para una soldadura de ranura, ¿ok? Soldadura de ranura, corresponde a la figura 6.20 o 6.21. ¿Okay? Ahí tenemos figura 6.20, figura 6.21, que son las figuras también del mismo capítulo 6 del código D1.1. Bien, lo que nos interesa es lo siguiente. Según el espesor, para este tipo de soldadura, ranura, ¿okay? Como ves aquí en imágenes, para un espesor de 3/8, la tabla nos va a dar la información de la cantidad de probetas, en este caso es una probeta de doblado de cara, una probeta de doblado raíz, en este caso doblado lateral, me dice nota al pie C, está en la parte inferior. Macroataque no necesita para ese tipo de junta, este tipo de soldadura y para este espesor, 3/8. Específicamente este espesor 3/8. Ahora, las dimensiones calificadas, el espesor nominal de placa, conducto o tubo calificado en pulgadas es mínimo 1/8 y máximo 3/4 de pulgada. ¿Ok? Bien. Bueno, podemos aquí también analizar brevemente las figuras, aquí a la mano derecha, figura 6.20, figura 6.21. Observamos, bueno, estas son juntas a tope, en ranura, con un respaldo. Podríamos señalar que también la simbología nos está indicando todo lo que hay que considerar para la soldadura. Nos indica la simbología que se va a aplicar una soldadura de ranura en V, se aplica un respaldo por aquí, por la parte posterior. Nos da las dimensiones también de la placa, 7 pulgadas de largo y 6 pulgadas de ancho. Y aquí está el espesor, 3/8. ¿Qué más podríamos observar aquí? Bueno, podemos identificar también lo que ya nos había indicado la tabla. ¿Sí? La tabla que nos decía, nos dice que tenemos que extraer dos probetas, una de doblado de cara y una de doblado de raíz, ¿sí? Una y una. Y aquí está señalándose justamente probeta de doblado de cara y probeta de doblado de raíz. Ahí están las dos probetas. Son probetas que son eh, transversales al eje longitudinal de la soldadura. Ahí están las dos probetas señaladas. Bien. Para la figura 6.21 es lo mismo, ¿sí? Estamos indicando aquí también probeta de doblado de raíz, esta que está por aquí señalándose, y la probeta de doblado de cara. Son dos solamente. Doblado de raíz y doblado de cara. No me está indicando que saque o extraiga una probeta de doblado lateral, por ejemplo. ¿Sí? Son solamente dos, de cara y de raíz. Lo que cambia entre ambas es el tipo de soldadura de ranura.
En este caso es un bisel simple, una ranura en media V. ¿Ok? Nos da por aquí la distancia, los distanciamientos entre probeta y probeta. ¿Sí? Entonces, estas líneas punteadas que estamos viendo acá, las líneas punteadas me señalan que ahí se va a hacer el corte para extraer las probetas. ¿Sí? Ahí están los cortes. Y el resto simplemente se descarta, lo que no se va a usar. Me indica también el sentido de la laminación. En este sentido dice, en el mismo sentido en que se han cortado las probetas. Seguimos. Bueno, habíamos indicado que el rango calificado de espesor es mínimo 1/8 y máximo 3/4. ¿Eso qué quiere decir cuando decimos rango calificado? Bueno, simplemente que cuando el soldador que ha sido calificado con estas placas, con una de estas dos placas, por haber soldado 3/8, él queda habilitado o calificado para soldar mínimo 1/8 de espesor y máximo 3/4. Este soldador no puede soldar más de 3/4 de espesor. ¿Ok? Ese es el máximo, ¿verdad? Ahí lo está indicando claramente. No puede soldar, por ejemplo, un espesor de 1 pulgada. Si se calificó en este tipo de placa, si se calificó en este tipo, en este espesor, específicamente 3/8. Pero, ¿qué pasa si el soldador se calificó, por ejemplo, en una placa de, podría ser 22 milímetros? Puede ser, ¿sí? Estamos en el segundo rango, entre 3/8 y 1 pulgada. Estaríamos por acá. Entonces vamos a la siguiente imagen. Esta es la misma tabla, por si acaso, pero estamos en la siguiente figura. Bueno, he considerado un rango un poquito superior, ¿sí? De 1 pulgada o más, ¿verdad? Entonces, cuando un soldador se califica soldando una placa de 1 pulgada, podría ser, o 1/4, 1,5, por ejemplo. Entonces, los requerimientos son otros. Dice que necesita 2 probetas de doblado lateral. ¿Sí? Ya no necesita probetas de doblado raíz, ni tampoco de doblado de cara. Solamente necesita doblado lateral, 2 unidades. Y me hace referencia a las figuras 6.16, 6.17 y 6.19. La tenemos ahí en pantalla. 6.16, 6.19 y 6.17. Ahí están las 3 placas que corresponden a esta fila. Cuando soldamos espesores de 1 pulgada o más. Ya sabemos cuántas probetas necesitamos y qué tipo de probetas. Doblado lateral, 2 unidades. El rango calificado para este soldador, es decir, cuando decimos rango calificado nos referimos a qué espesor puede soldar el soldador en producción, fabricante. ¿Sí? Recuerden que ese espesor que está acá es el espesor en que se calificó, su placa en la cual se calificó. Pero lo que vemos aquí a la derecha es el rango calificado en producción. Dice que cuando un soldador se califica en una placa de 1 pulgada a más, el soldador puede soldar en producción mínimo 1/8 de pulgada y máximo dice sin límite. Puede soldar 1 pulgada, 2, 3 pulgadas sin ningún límite. ¿Ok? Por la cantidad de soldadura que ha depositado en una placa que podría ser mínimo 1 pulgada. Como esta que vemos aquí, ¿no? O la que vemos en la figura 6.16, dice placa de ensayo para espesor ilimitado, calificación del soldador y ensayos de verificación de consumibles en soldadura de filete. ¿Ok? Entonces, me está diciendo que su calificación es de espesor ilimitado. La placa de ensayo, sí, bueno, aquí lo han considerado 1 pulgada, pero podría ser más incluso. Las dimensiones son longitud 5 pulgadas, el ancho 6 pulgadas. Según esta simbología me indica que es una soldadura ranura en V. Además tenemos un respaldo por la parte posterior y se están extrayendo también todo lo que es líneas punteadas, me está mostrando las probetas. Esas probetas lo indica claramente la figura también. Dice probeta de doblado lateral. ¿Listo? Ahí está, claramente indicado. Este sería una probeta de doblado lateral.
es la que vamos a extraer. Ahora, ¿cuánto es el ancho de la probeta? Eso no lo menciona aquí. Vamos a ver en otra imagen. Solamente me muestra esta imagen la cantidad de probetas y el tipo de probetas, según esa tabla y según esta imagen descriptiva. Por aquí vemos que se señala otra probeta de doblado lateral. Son dos. Y el cuadro nos decía en esta fila que son exactamente dos. ¿Y de qué tipo? Doblado lateral. Estas otras imágenes, dice esta figura 6.19, también nos muestra la probeta de doblado lateral, ¿ok? Una y por aquí la otra, doblado lateral. Esta es una placa de ensayo opcional, dice, para espesor ilimitado. Posición horizontal, calificación del soldador. ¿Ok? Entonces, la calificación de soldadores y la calificación de procedimientos tienen sus propios esquemas, sus propias tablas y también su propio requerimiento de cantidad de probetas y tipo de probetas. La siguiente figura dice 6.17, placa de ensayo para espesor ilimitado, calificación del operario, soldador y ensayo de verificación de consumibles. ¿Okay? Como pueden apreciar, los anteriores era calificación de soldador, pero en este caso la figura 6.17 nos muestra que esto es para calificación de operario soldador. ¿Okay? Y la longitud es más grande, son 15 pulgadas. Y el resto, la configuración es similar, ¿no? Ahí están las dos probetas que se van a extraer con este distanciamiento. El ancho es 6 pulgadas también. Ranura y respaldo de la parte posterior. Bien, seguimos. Bueno, estos son otros casos para otro tipo de soldadura. ¿Okay? Recuerden que esa columna nos había indicado que aquí vamos a encontrar información no solamente para soldadura de ranura, sino también para soldadura de tapón. ¿Okay? Y justamente la figura 6.26 nos va a mostrar este tipo de soldadura que consiste simplemente en la unión de dos placas traslapadas y a una de ellas se le practica un agujero y se llena con soldadura por la parte superior, por aquí. Ahí están las especificaciones en la simbología. ¿Ok? No vamos a entrar en más detalles sobre este tipo de soldaduras, ¿ok? Para concentrarnos en las probetas de doblez, ¿bien? Pero también mostramos esta información. Ahí está la configuración de esa junta, el tipo de pruebas para esta, o tipo de probetas, ya no va a requerir ni probeta de doblez lateral, ni de raíz, ni lateral, sino que se le va a requerir dos probetas de macroataque. ¿Ok? Aquí están las dos probetas de macroataque. Y por aquí se está señalando justamente. Probeta de macroataque, atacar la cara interior. Aquí se extraen las probetas de macroataque. Y estas son probetas que se extraen, pero para soldadura de filete. Entonces, esta figura 6.25, la misma que estamos resaltando aquí en la tabla. Opción 1 de filete, dice placa de ensayo de rotura en soldadura de filete y macroataque. Calificación de soldador o del operario de soldador para soldadura de filete. Entonces, ¿cuál es el requerimiento para ese tipo de calificación? Por aquí está el espesor nominal de la placa, es media pulgada. La cantidad de probetas requeridas son una de soldadura de filete, una de macroataque. ¿Okay? Una de rotura de soldadura de filete, es un tipo de ensayo. Rotura de soldadura de filete y una de macroataque. ¿Okay? Bien, entonces creo que hasta ahí vamos a mostrar ya otra información. Vamos a ubicar el ítem que les había comentado. Ya indicamos el tipo y la cantidad de probetas que se requieren, ¿okay? Según los espesores, según el tipo de soldadura, según si va a ser para soldador o si va a ser para operario de soldadura. Entonces, hay que siempre analizar esa tabla, la tabla 6.11. Pero dice que los requerimientos ya específicos, por ejemplo, ¿cuánto es el ancho de la probeta? ¿O cómo se desbasta la parte superior o la parte inferior? Los bordes, ¿cómo se preparan? Esa información ya la encontramos aquí en el ítem 6.10.3.1, que son los mismos requisitos para
calificación de la WPS. ¿Ok? Vamos a ubicar ese ítem. Aquí lo tenemos. 6.10.3.1. Esta es la parte, esto es de la parte B, por si acaso. ¿Ya? Dijimos que la parte B es calificación de procedimientos y la parte C del capítulo 6 es calificación de soldadores. ¿Ok? Pero cuando estuvimos estudiando la parte C, calificación de soldadores, y buscamos los requerimientos de cómo se preparan las probetas, nos citó este ítem, 6.10.3.1, que corresponde a la parte B. Entonces, son los mismos requerimientos. Veamos. Probetas para doblado de raíz, cara y doblado lateral. Figura 6.8 y figura 6.9. Las tenemos por aquí. A ver, esta es figura 6.8, aquí a la mano derecha. Esta no, esta es otra adicional, y esta es la 6.9. Bien, ahí las tenemos las dos. Bien, nuevamente. Probetas para doblado de raíz, cara y doblado lateral. Ver dice figura 6.8 para doblado de raíz y cara, que es esta figura 6.8. Y ver figura 6.9 para doblado lateral. Todas las probetas deben doblarse en una plantilla guiada de doblado, que cumpla con los requisitos que se muestran en la figura 6.11 y 6.3, o que esté básicamente de acuerdo con dichas figuras, siempre que no se exceda el radio máximo de doblado. Se puede utilizar cualquier medio conveniente para mover el émbolo con relación a la matriz. ¿Okay? Ya que mencionamos el émbolo, nos referimos a este elemento que vemos aquí en un esquema simplificado. Entonces, este punzón que está señalándose con una flecha acá, bueno, la flecha representa la fuerza aplicada. ¿Okay? Pero ese es el punzón, el émbolo, que va a empujar a la probeta. Esta es la probeta que se ha extraído de estas placas. Ya hemos mostrado varios esquemas con este tipo de placas. Entonces, las probetas que se extraen de la siguiente forma. Observemos los tipos de probeta primeramente. Face bend es la probeta de cara, de doblado de cara. Root bend es la probeta de doblado de raíz. Y side bend es la probeta de doblado de lado. ¿Ok? Listo. No hay más probetas, no hay cómo confundirse. De cara, de raíz y de lado. Y creo que es bastante gráfica esta figura y nos muestra claramente de dónde se extraen las probetas de cara, de doblado de cara, de dónde se extraen la probeta de doblado de raíz y de dónde y cómo se extrae la probeta de doblado de lado. ¿Okay? Claramente la probeta face bend o de doblado de cara es la que se extrae, vamos a decir, de la parte superior de todo este espesor del cupón de prueba. ¿Okay? Ese es el conjunto soldado, cupón de prueba, la soldadura en la parte central, y de la parte superior quiere decir que debemos quedarnos con la cara, ¿sí?, en la probeta. Y lo que queda en la parte inferior se devasta si es que no necesitamos una probeta de doblado raíz, pero si necesitamos una probeta de doblado de raíz, es a la inversa. Extraemos, ¿sí?, lo que está en la parte inferior, o la raíz prácticamente, y lo que está en la parte superior se desecha, o se desbasta, en otras palabras. ¿Sí? Luego comentamos un poquito, aquí se va a comentar un poquito más y se va a entender un poquito mejor. ¿Okay? Esto de la parte superior y la parte inferior. ¿Ok? O sea, no vamos a confundirnos y pensemos de que vamos a extraer una de cara y una raíz. O sea, no pensemos que hay dos probetas acá. ¿Okay? No es tanto así, sino que de este solo espesor, o bien sacamos una de cara, o bien sacamos una raíz. Sí, creo que ahí está mejor dicho. O bien sacamos una probeta de cara, o bien sacamos una raíz. Bien. Ahora, decimos que una probeta de doblado de raíz
se somete a ensayo cuando la ubicamos de esta manera. Esta es una root bend o probeta de doblado de raíz. ¿Okay? Esta probeta tiene que ser posicionada tal como lo vemos acá. ¿Okay? Con la raíz en el lado opuesto al punzón. ¿Sí? La raíz está en la parte inferior. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos que la raíz se esfuerce cuando es doblada. ¿Sí? La raíz tiene que estar en la parte convexa, en el lado opuesto al punzón. Aquí hemos hecho el posicionamiento de la probeta de doblado de cara. ¿Okay? Y eso es a la inversa. La cara tiene que estar en el lado opuesto. ¿Sí? Creo que se aprecia claramente la diferencia. La cara está ubicada en el lado opuesto al punzón o al émbolo. Bien, con el fin de que la cara es la que se esfuerce y se pandee, de tal manera que ubiquemos algunas discontinuidades presentes, posibles. ¿Okay? Para el caso de la probeta de doblado del lado, que es esta, miren cómo se extrae. La probeta de cara, aquí vemos el ancho de la probeta, ¿no? Pero el ancho de la probeta de doblado de lado viene a ser prácticamente el espesor de la junta. ¿Okay? Entonces, aquí no hay ningún problema. Podemos ubicarlo como lo vemos acá, podemos girar 180 grados la placa, darle vuelta en otras palabras, posicionarla y doblarla por ese lado, no hay ningún problema. ¿Okay? Listo. Entonces, dicho esto, vamos a analizar esta figura 6.8, luego la 6.9, y con eso creo que habremos cumplido el objetivo de esta presentación. Bien, ahí tenemos la probeta de doblado de cara y de raíz. Probeta de doblado de cara y raíz. Vemos dos bloques. En la parte superior vemos probeta para pruebas de doblado de soldadura longitudinal. ¿Okay? Y por aquí vemos probeta para prueba de doblado transversal. Es decir, que las probetas de doblado de cara y raíz como que se subdividen en probetas longitudinales y en probetas transversales. ¿Okay? Las probetas longitudinales, aquí en la parte superior, vemos claramente que la soldadura o el eje de la soldadura, ¿sí? Coincide con el eje de la probeta. Mientras que las probetas transversales no. Aquí vemos la vista superior. Este sería el eje de la soldadura, pero el eje de la soldadura es transversal al eje de la probeta. ¿Ok? Por eso decimos que estas probetas son probetas de doblado transversal. Muy bien. La información que vemos aquí es nada complicado, en realidad nos da prácticamente todas las dimensiones. Dice que las probetas longitudinales, ya sea de cara o raíz, aquí tenemos las secciones, las vistas laterales para una probeta de doblado de cara y una vista lateral para una probeta de doblado de raíz. ¿Ok? Desde la parte superior veríamos lo mismo, aquí en la parte superior. Esta sería la sección transversal. Entonces, a esta probeta, miren ustedes, a la probeta de cara, de doblado de cara, se está eliminando, esto que está en líneas punteadas, se está eliminando la parte que está del lado de la raíz, ¿sí? Para cumplir con el espesor que nos indica ese requerimiento. ¿Ok? Entonces, eliminamos el lado de la raíz porque nos interesa quedarnos con el lado de la cara. ¿Listo? Mientras que la probeta de doblada raíz, vamos a hacer lo opuesto. Vamos a eliminar el material excedente, que no siempre es como se ve aquí. Pareciera que se está eliminando la mitad del espesor, pero no siempre. O sea, por ejemplo, esto dice que lo mínimo que tiene que quedar acá es 3/8, o exactamente, no lo mínimo, sino exactamente, tiene que quedarme 3/8. ¿Okay? Para ambos casos. Si es que esa probeta, por ejemplo, o el conjunto soldado, mejor dicho, original, tenía un espesor de media pulgada, que son 12.5 milímetros aproximadamente, todo lo que hemos tenido que devastar para llegar a 10 es solamente 2 o 3 milímetros, ¿verdad? No es mucho. Entonces, no nos engaña tal vez esta vista. A eso se refiere. Si, por ejemplo, la placa tendría 12 milímetros, eliminamos 2 del lado de la cara y nos quedamos con el lado de la raíz. Y si fuera una probeta de doblado de cara,
si el espesor original fuera de 12, entonces eliminamos 2 milímetros y nos quedamos con 10 milímetros, pero en el lado de la cara. Entonces ahí tenemos las dos probetas, de cara y de raíz. Muy bien, entonces eso es para el caso de una soldadura, una probeta de doblado longitudinal. Ahora bien, para una probeta de doblado transversal, aquí vemos también la descripción, vemos la longitud, son 6 pulgadas como mínimo. Aquí en este caso sí puede ser más, no hay ningún problema en que sea más. ¿Ok? Incluso dependiendo del dispositivo de prueba, me refiero al dispositivo que va a hacer esta conformación en forma de U, ¿sí? Dependiendo de ese dispositivo, puede ser que esto sea 7 pulgadas, 8 pulgadas, más incluso. ¿Ok? Pero lo mínimo tiene que ser 6 pulgadas. Para el caso del ancho, el ancho de la probeta me dice que esto debe ser W. ¿Ok? W. Las probetas longitudinales, en este caso, me da un valor exacto, ¿sí? De 38 milímetros, el ancho y el largo. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero acá sí me da un valor de W. Y ese W lo encontramos aquí en la tabla, en la parte inferior. ¿Ok? Pero sigamos analizando la geometría de estas probetas. Longitud entonces 6 pulgadas. ¿Sí? Hay una nota al pie, una nota B. Pues eso tiene que ver ya con un tema de los acabados. Entonces hay una nota al pie respecto a estos bordes. O cómo se cortan en todo caso. O qué método usar para el corte. ¿Qué más? Nos indica por aquí, dice material a retirar para la limpieza. Entonces retiramos el material de la parte inferior. De la parte inferior porque estamos quedándonos con la parte de la cara de la soldadura. ¿Ok? Respecto a este refuerzo también nos va a dar una nota al pie que está en la nota C, aquí en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, devastamos lo que está en la parte inferior, nos quedamos con lo que está en la parte superior. Aquí tenemos los perfiles, la sección transversal de esta probeta de doblado de cara. Esto es para placa y eso es para conducto. ¿Listo? Placa y conducto. Por eso se ve acá una parte un tanto cóncava por aquí, ¿no? Porque esto ha sido prácticamente una, una parte de lo que era una circunferencia. ¿Sí? Lo vemos de esta forma. ¿Sí? Lo cierto es que debemos quedarnos, dice, con un espesor de 10 milímetros o 3 octavos de pulgada. ¿Sí? Devastamos esta parte y nos quedamos con lo que queda aquí en el lado de la cara. Otra información que vemos aquí es que el radio de curvatura en estas esquinas tiene que ser hasta un máximo de 3 milímetros. Se hace un devastado, un amolado en estos bordes. ¿Ok? Para el caso de la probeta de doblado raíz, la longitud sigue siendo 6 pulgadas, el ancho W, lo tengo que ver aquí abajo. Y hay una nota por aquí que dice material a retirar para la limpieza, entonces retiramos el excedente, que es, eso, bueno, se depende del espesor en que estamos calificando, ¿no? Pero nos quedamos siempre con un espesor de 3 octavos o 10 milímetros. Las notas ahí están también indicadas relativas al tipo de corte, al tipo de limpieza, eliminación de la raíz o del refuerzo en la parte superior. Eso lo vemos en la parte inferior. Y vamos a ver finalmente los anchos de la probeta. Aquí vemos en esta tabla, en la parte inferior dice dimensiones. Ese es el elemento soldado de prueba. El ancho de la probeta de ensayo W en pulgadas y en milímetros. Entonces dice cuando es placa, ¿sí? Cuando es placa, es decir, cuando el ensayo se dice en placa, entonces le corresponde un ancho W, este ancho, ya sea de raíz o de cara, va a ser, dice, 1,5 pulgadas, o aproximadamente 40 milímetros. Y si es un conducto o tubo de prueba menor o igual a 4 pulgadas de diámetro, entonces dice que esto debe ser el ancho W, tiene que ser 25 milímetros o 1 pulgada. ¿Ok? Entonces se dando valores exactos. Para placa, 1,5, el W.
Y para conducto o tubo de prueba, ojo que esto es menor o igual a 4 pulgadas de diámetro. Para esos diámetros. 1 pulgada. W es igual a 1 pulgada. ¿Y qué pasa cuando son conductos o tubos de prueba mayores a 4 pulgadas? Pues se dice la tabla que esto debe ser 1,5, ¿sí? O 40 milímetros. ¿Okay? Entonces, esos son los valores exactos del ancho W. Entonces, eso va a depender, si es conducto, depende del diámetro, si es menor o igual a 4 pulgadas, o si es más de 4 pulgadas, va a depender del diámetro, básicamente. Si es placa, es un valor exacto. ¿Ok? Y algunas notas por aquí en la parte inferior, pero, a ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Sí, creo que podemos leer un poquito más. Con eso culminamos. ¿Bien? En la parte inferior algunas notas importantes también, entonces no vamos a pasarlo por alto. A ver, veamos la nota A. Dice, puede ser necesaria una probeta más larga cuando se utilice un accesorio de doblado tipo envolvente o cuando se ensaye acero con un límite elástico de 90 KSI o más. Algo creo que ya había comentado sobre esto, ¿no? La nota B, por ejemplo, aquí está señalándose para las probetas de doblado raíz una nota B, y refiriéndose a los bordes. Dice lo siguiente, estos bordes pueden ser cortados por corte térmico y pueden ser maquinados o no. ¿Sí? O simplemente los cortamos con corte térmico. ¿Sí? No necesariamente son maquinados, ¿ok? Te da la opción de maquinar o no. La nota C dice lo siguiente, el refuerzo de la soldadura y el respaldo, si existen, deben eliminarse a ras con la superficie de la probeta. Si se utiliza un respaldo rebajado, esta superficie puede ser maquinada a una profundidad que no exceda la profundidad de rebaje para retirar el respaldo. En ese caso, el espesor de la probeta laminada debe ser el especificado anteriormente. Las superficies cortadas deben estar lisas y paralelas. Unas notas al final. Nota 1. T es el espesor de la placa o conducto. Estamos hablando de este T, ¿sí? Antes de que se realice este desbaste. 2. Cuando el espesor de la placa de ensayo sea menor de 3/8, el espesor nominal debe ser utilizado para los doblados de cara y de raíz. Muy bien, entonces aquí tenemos la información ya presentada. Esperamos haber añadido algunas competencias a su formación profesional. Y bueno, este es nuestro aporte el día de hoy en este webinar. La preparación de las probetas, básicamente en eso queríamos concentrarnos. Entonces creo que no hay más que añadir ahí. Los bordes, el ancho, la longitud de la geometría, los tipos, si es longitudinal, si es transversal, si es de cara, de raíz o de lado. Y hemos visto también las cantidades de probetas en la tabla 6.11 del código D1.1. Hemos visto el tipo de probetas también que se requieren. Incluso hemos visto los rangos calificados. Bien, entonces, en estos últimos 2 o 3 minutos quiero presentar una información seguramente de interés para muchos de ustedes. Nos referimos a un curso mucho más completo. Esto es parte del curso de entrenamiento en realidad, pero voy a presentarles ese brochure de un curso de entrenamiento que estamos dictándolo actualmente, ¿ok? Estamos dictándolo actualmente. Y bueno, hemos creído conveniente también dictar una nueva edición. Ya no íbamos a dictar una edición hasta el siguiente año, pero nos están preguntando varios alumnos si es que se va a abrir nuevamente antes de finalizar el año, ¿ok? Entonces, hemos considerado el inicio de un nuevo curso de entrenamiento CBWI, que más que un curso de entrenamiento CBWI, este curso tiene 2 objetivos, ¿ok? Preparar a los postulantes a la certificación CBWI, prepararlos para su certificación, para dar su examen exitosamente. Y el segundo objetivo es dotarles del conocimiento para tener muy buenas competencias en cuanto a inspección de suelo. Entonces, esto les sirve en campus, les sirve en su trabajo, en sus respectivos campos laborales, en su formación profesional, pero también les sirve, por supuesto, para la certificación CBWI. Entonces, es un curso de entrenamiento que dura 10 semanas. Normalmente lo estamos dictando
los sábados y domingos. ¿Ok? Actualmente estamos con un grupo de profesionales que se están preparando para su certificación y ellos están tomando la clase los sábados y domingos. Bien, y normalmente lo hacemos así, pero a petición de algunos interesados, vamos a dictar este curso los días, o sea, se va a dictar en paralelo prácticamente, los días lunes, miércoles y viernes de 7 a 10:30 p.m. ¿Okay? Entonces vamos a dar un poquito más de detalles sobre este curso. Eso sí lo saltamos un poquito, eso lo podemos compartir en el grupo, no hay problema. Esa es la descripción de la certificación, cómo convertirse en un CWI. CWI son las iniciales de Certified Welding Inspector, inspector de soldadura certificado por AWS. Esto es el esquema de certificación. Hemos dictado un webinar. Vamos a tratar de volver a dictar este webinar, el esquema de certificación CWI. ¿Ok? Ahí están las partes, parte A, fundamentos. El examen práctico es la parte B. Y la parte C es una parte C que considera dar el examen en cualquiera de estos códigos que vemos aquí en la parte inferior. ¿Okay? Usted puede dar su examen de certificación según el código D1.1, podría ser según D1.5, podría ser bajo API 1104, ASME9, etc. ¿Sí? Hay una serie de códigos disponibles para que usted dé su examen en cualquiera de ellos. ¿Ok? Este es el sílabo del curso. Ahí están las 10 semanas de entrenamiento. ¿Ok? 10 semanas, en este caso sería lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana. Se cubren 10 horas por semana, multiplicado por 10 me daría 100 horas de entrenamiento efectivo. ¿Ok? Estamos brindando un poco más de horas que el promedio de academias o instituciones, organizaciones que dictan este tipo de cursos, ¿no? Lo normal es que te dicten 60, 70 horas, creo que no he visto más cantidad de horas. ¿Okay? Estamos dictando entonces nosotros 10 semanas por 10 son 100 horas de entrenamiento. Esta es la carga horaria. Los lunes sería de 7 a 10:30 p.m., martes de 7 a 10:30 p.m. también, los viernes de 7 a 10 p.m. Completamos las 10 horas semanales. Y también hay una cantidad de horas de desarrollo de cuestionarios, simulacros, cada que finalizamos cada parte A, B y C. Entonces, sumamos un total de 120 horas de entrenamiento. Y al final también entregamos un certificado por esa cantidad de horas, por 120 horas. Los medios de pago, ahí también está el precio, ahí lo tienen en pantalla. El precio normal de este curso es $830, ¿ok? Siempre me preguntan, bueno, si es que el precio incluye el examen, ¿no? Pero definitivamente no incluye el examen porque el costo solo del examen CWI, usted puede entrar a la página oficial de AWS, el costo del examen es $1,350 para no miembros y $1,100 para los miembros de AWS, ¿ok? Entonces, este precio de $830 es un precio de la preparación, es por la preparación. Sin embargo, siempre ofrecemos un descuento por un tiempo determinado. Entonces, estamos ofreciendo un descuento del 40% de descuento, es un descuento considerable. Y actualmente usted puede, con $498, acceder al curso de entrenamiento de 10 semanas, ¿no? Y tratamos temas como los que hemos visto hoy, pero ya mucho más a profundidad. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tienen el link de inscripción, tienen los medios de pago. Al final voy a presentar un video promocional del curso que me parece que en el video aparece la fecha de inicio 22 de octubre, que fue la edición que está dictando actualmente, pero la fecha de inicio del curso es 12 de diciembre. ¿Okay? Queda más o menos 25 días aproximadamente, ¿no? Para iniciar este curso. Entonces hay tiempo para que se inscriban. Cualquier consulta al final del video promocional que voy a presentar a continuación, lo pueden apreciar ahí el número, o el número en el grupo WhatsApp también pueden consultar, o mi número personal. Sí, es este que vemos aquí en la parte inferior. Ahora lo van a ver en la pantalla final del video. ¿Listo? Entonces, agradecemos su participación. Hemos tenido una presencia de 30 a 40 participantes de diferentes países. Hay algunos que están presentes también, que están participando de este curso de entrenamiento actualmente. Entonces, eh, finalizamos con este video promocional, ¿sí? Agradeciéndoles también su participación a este webinar que nos hemos dado cita a todos. Y sin más que agregar, me despido de ustedes.
Un fuerte abrazo, Dios le bendiga. Seguimos en contacto vía WhatsApp. Cualquier consulta del tema que hemos estudiado o del curso de entrenamiento lo pueden hacer a mi WhatsApp personal. ¿Ok? Les saluda el ingeniero Eduardo Solar. Muy buenas noches, un fuerte abrazo.